Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean como siempre bienvenidísimos a este programa, a este patrimonio y tradiciones. Este patrimonio y tradiciones que se va a alargar, pero de una forma diferente, puesto que ya sabrán, y si no lo saben también los vamos a ir informando, que esta semana es la última semana que tenemos de cara al verano, de entrada al verano y algún cambio de programación donde se nos van a seguir viendo las caras, donde vamos a seguir hablando de patrimonio, donde vamos a hablar con personajes de ese patrimonio y de todo y cada uno de los aspectos que tiene que ver con la programación de PTV, pero vamos a estar de una manera más veraniega, más cercana también, si se puede, más cercana, y vamos a cambiar los escenarios y a los protagonistas. Por eso hoy tenemos el último de los programas de esta tradición de estos meses atrás, hasta llegar de nuevamente al mes de septiembre, donde incorporaremos pues esa nueva programación. Así pues, quiera Dios y ha querido Dios que este sea nuestro último recordatorio antes de inmiscuirnos en esos previos al verano que nos va a tener pues durante toda esa época estival en las calles de Málaga, en los lugares de Málaga, en aquellos sitios muy reconocibles, con personajes muy reconocibles, y vamos a seguir hablando, evidentemente, de patrimonio, de cultura, de todo aquello que tenga que ver con esta ciudad, pero de otra manera. Así pues, siéntense, acomódense, que hoy sí vamos a tener ese microespacio que nos va a hablar de un personaje malagueño o que tiene que ver con nuestra ciudad, como lo hemos hecho a través de todos estos meses desde que empezamos la programación en el mes de septiembre del año pasado, con lo cual nos volvemos a reinventar. PTV se reinventa y nosotros volvemos a estar con un personaje. Vamos a saber cuál. José Moreno Carbonero, pintor, decorador, profesor y académico. Nació en Málaga en 1860 y murió en Madrid en 1942, a los 82 años de edad. Fue un pintor español especializado en retratos y temas históricos y se encuadra dentro de la Escuela Malagueña de Pintura. Comenzó su formación con el pintor Bernardo Ferrándiz y en la Escuela Malacitana de San Telmo. En 1873 viajó a Marruecos, donde comenzó a realizar cuadros de temática africana a la manera de Mariano Fortuny. En 1875 viajó a París gracias a una beca que le fue concedida por la Diputación de Málaga. En 1881 se trasladó como pensionado a Roma. Como decorador destaca su pintura El Sermón de la Montaña en la madrileña iglesia de San Francisco el Grande, en colaboración con Alejandro Ferrand y Antonio Muñoz de Grén. Recibió encargos de diversas instituciones oficiales. Así, el Senado español en 1888 le encargó el cuadro La entrada de Roger de Flor en Constantinopla y en 1910 el gobierno argentino le pidió que ejecutara un lienzo con el tema de la fundación de Buenos Aires. Remitió sus obras a numerosas muestras y certámenes, obteniendo medalla de oro en la exposición del Liceo de Málaga de 1872, tercera medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1876, segunda en la de 1878, sendas primeras medallas en 1881 y 1884 y condecoración en la edición de 1899. Además, fue premiado en 1888 con el máximo galardón en la Exposición del Vaticano y participó en las exposiciones internacionales de Múnich y Viena. Obtuvo segunda medalla en la Universidad de París de 1889, gran medalla de oro en la Internacional de Budapest de 1890, diploma de honor en la Universidad de Berlín y 2 años más tarde medalla única en la Universidad de Chicago. Por último, hay que destacar como muestras individuales las 3 exposiciones homenajes que se celebraron en Madrid en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Sociedad de Amigos del Arte y la Agrupación Artística de Castro Gil. Entre sus obras destaca La conversión del Duque de Gandía, pintura realizada en Roma con la que obtuvo un gran éxito en la Exposición Nacional de 1884. Además, quedará para la posteridad el diseño del trono catafalco del Señor del Sepulcro de Málaga. Moreno Carbonero. Estaba hablando con nuestro invitado del personaje que hemos traído a colación, puesto que nuestro invitado no es otro que don Eduardo Nieto Cruz, historiador,
que ya ha estado con nosotros en otras ediciones, pero que siempre es bueno renovarlo, ya no solo porque es bueno hablar con él e informarse de toda su sapiencia, sino por todos aquellos actos y conmemoraciones que realiza a lo largo del año en torno a esos eventos con historia. Don Eduardo Nieto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos de Dios. Hablábamos que Moreno Carbonero es uno de los que está precisamente en ese cementerio de San Miguel y que pasa desapercibido muchas veces porque, como tú bien comentabas, está en torno a una familia muy cafetera. Sí, la familia Castel. Está justamente en el piso inferior del Panteón y yo tuve la suerte de poder ver la fachada de su lápida y es impresionante, ¿eh? Ver parte de la historia allí delante tuya. Claro, además un personaje como Moreno Carbonero, un pintor de tanto prestigio y tanta fama, que por cuestiones de casamiento terminó en una familia acomodada como los Castel y que, hombre, evidentemente la fachada de la propia sepultura evidencia el nombre de la familia, pero después se descubre a todo un Moreno Carbonero. Es un descubrimiento que, por lo menos a los historiadores y a los que nos gusta la historia de Málaga... Y el hijo también está allí, ¿eh? También, con lo cual siempre es bueno descubrir algo en San Miguel. Y hablando de San Miguel, siempre es bueno encontrarse con la compañía, con los amigos, con el grupo de eventos con historia, puesto que os vais renovando durante todos los años, empezasteis de muy buenas maneras, seguís de muy buenas maneras y vais a continuar de mejores maneras. Pero es muy duro, ¿eh? Porque es renovar toda la programación este año con las visitas de verano, las noches de verano de San Miguel, y ha supuesto un esfuerzo y sigue suponiéndolo para sacar a más de 25 personajes nuevos en relación con el año anterior. O sea, es algo que implica un trabajo en equipo tremendo, de puesta en escena, de diálogo, de conocimiento, de documentación. Es lo que hay detrás es muy duro, muy grande, pero que la gente no lo conoce. Eduardo, venís, como decíamos, de realizar una serie de visitas teatralizadas en torno al cementerio de San Miguel con una temática muy diferente. Pero, por ejemplo, venís de la Noche en Blanco, el 20 de mayo, participasteis también desde el cementerio con una escenografía muy particular y poniendo un teatro también muy particular, medieval. La Edad Media, correcto. Se llamaba El Sueño del Medievo, que es una continuación al Auto de la Fe, que ya lo pusimos en el Teatro Albéniz en esta Cuaresma, y el toque nuevo era que metíamos un trono dentro del contexto de San Miguel, de pequeñas y reducidas proporciones, pero llevado a la usanza como en Málaga se hacía, con correaje y con horquilla. Es algo, una estampa insólita de ver. Se puso, digamos, de manifiesto ante el público, que se quedó un poco atónito, ¿no? Porque dice, ¿esto qué es? Entonces, claro, eran más de 28 personas participando en el evento, era grande, muy grande, se agotaron todas las entradas en una hora fue lo que duró, y ahora estamos trabajando con la primera de las visitas de verano, la noche de verano, que va a ser el 16 de junio, la víspera de la procesión de los patronos, que caerá en viernes, con la temática de los pioneros, es decir, aquellos personajes que abren un nuevo camino, un nuevo conocimiento y sobre todo una nueva aclaración de lo que ha sido su historia y su vida. Es importante decir, y siempre lo hemos hablado cada vez que habéis estado en este programa, que los personajes son fundamentales, el conocimiento de nuestra historia a través de los personajes. Sí. Por ejemplo, en esta teatralización a través del medievo, Espinosa tenía mucho que ver, estamos hablando de Pedro Espinosa, que para aquellos que no lo sepan, ese poeta del siglo de oro español, que tiene una escultura en Antequera, puesto que era antequerano, y en la colegiata, frente a la colegiata antequerana, está esa escultura que muchas veces no sabemos de quién se trata. Pero ustedes explicáis bien de dónde venimos, dónde se fundamenta la obra, y esos personajes se nos quedan en la mente y en el colectivo de todas aquellas personas que os ven, y retratáis un poco la historia de Málaga, que muchas veces queda perdida. Vamos a ver, esto es plantearse una nueva metodología de enseñar historia. Vamos a ver, yo vengo de la universidad, yo soy historiador del arte,
y he estado durante muchísimos años aprendiendo, estudiando y reflexionando sobre libros de historia. Bien, hasta ahí todo perfecto. Hasta que llega un punto en mi vida personal en el que me cuestiono que enseñar historia se puede hacer de una forma que sea atractiva. ¿Cómo? Tocando los 5 sentidos. El teatro, las artes escénicas, es la mejor forma de ver y exponer un hecho histórico. Yo respeto profundamente a todos los historiadores, a todos los guías, a todas las personas que luchan y trabajan por y para conocer y divulgar la historia. Pero nosotros es distinto, ni mejor ni peor, un método diferente. Claro, es un método muy costoso en vestuario, puesta en escena, escenografía, atrezo y sobre todo de mucha creatividad. Aquí siempre nos hemos basado en el rigor y en la diversión, dos polos que se complementan en un punto. El rigor, tenemos con nosotros a historiadores de la talla de Víctor Heredia, de José Luis Cabrera y de otras muchas celebridades en Málaga, y luego el divertimento para que el público se atraiga con algo que suponga, pues bueno, algo que sea divertido, entre comillas, ¿vale? Pero ojo, no confundan lo que es divertimento con la guasa o la ironía, no, no, no. Es ser ameno, en una palabra. Y por tanto, ahí está la respuesta. Más de 300 personas la última vez en la Noche en Blanco y participasteis también con la Fundación Málaga. Correcto. En colaboración. Ellos son los que nos ayudaron en el patrocinio, pero sin la empresa que te citaré ahora no podríamos hacer nada. Parcemasa, Parque Cementerio de Málaga, Sociedad Anónima. Bien, ellos son los que apuestan por nosotros, nos apoyan con nosotros, están con nosotros, trabajan con nosotros. Es un tándem indisoluble. Yo no podría hacer eventos con historia en San Miguel sin la ayuda y sin el apoyo de ellos. Yo lo digo abiertamente. Desde aquí mi mensaje de congratulación, primero al gerente, a Federico Subirón, después al director del cementerio de San Miguel, que es Jorge Serra, y sobre todo a todo el equipo, ¿no? A Lidia, a Alicia, a Loli, a Marta, a tanta gente que está ahí. Porque de verdad que es una empresa que puede asustar, uy, Parcemasa, el Parque de los Muertos. Mire usted, no se plantea así. Es una filosofía de una empresa viva que apuesta por algo diferente para ser atractivo. Por tanto, siempre desde aquí nuestro mayor de los aplausos por ayudarnos a hacer algo distinto. Porque Eduardo, tenemos que recordar, como también ya lo hemos recordado aquí, pero es justo recordarlo, que dentro de Parcemasa, de esa labor de entierro asistencial que tiene el propio organismo municipal, existe un apartado que es el cementerio histórico de San Miguel. Dentro de la ruta de los cementerios históricos a nivel nacional se encuentra el de San Miguel como una de las mejores muestras decimonónicas que existen en España. Ese cementerio, hablamos aquí que entró a formar parte pues de una serie de elementos de cementerio que además del carácter funerario han dejado de tenerlo, unos sí, otros no, pero tienen un carácter artístico. Y el nuestro es de los principales a nivel nacional, con lo cual siempre hay que reivindicarlo, ese aspecto. Siempre, y sobre todo desconocido, porque tú puedes conocer a los grandes, ¿no? Lario, los Heredia, los Loring, vale, eso todo el mundo lo conoce. Lo que desconoce el público en general es la cantidad de personajes anónimos que han estado enterrados allí, o que sus familiares han estado enterrados en el terreno, pero que se desconoce por completo. Yo soy el primero, en decir que la mayoría de los personajes que traemos, el primero soy yo, me pongo yo, no lo conocía, ni de su existencia siquiera. Y bueno, he aprendido historia, he aprendido humanidad con esos personajes, y sobre todo un modo de vida que me encantaría que la gente los conociera, porque desde luego que dan mucho de sí, mucho. Bueno, la necrópolis, la ciudad de los muertos, como se le denomina, da para mucho. El cementerio de San Miguel no simplemente son unas lápidas, unos nichos, unos enterramientos, sino que es parte de una historia de Málaga que abarca varios siglos y que llega hasta nuestros días, que se conserva. Y precisamente estábamos hablando
anteriormente también, que ya hay una reorganización de la Plaza del Patrocinio, Sí. que es la plaza que queda delante, donde estaba la fuente de entrada a la plaza y donde algunos recordamos todavía esos cubitos para limpiar las lápidas y esas Lo sé. piedras, ¿no? Entonces hay una renovación y poco a poco también hay una entrega por parte de que los nichos se recuperen, se restauren, los nichos de hermandades y cofradías, que hay un movimiento en torno al cementerio, que no es, y nunca mejor dicho, no es un lugar muerto, No, no. Es un lugar vivo, aunque parezca una contradicción por los que es términos. la denominación de cementerios Sí. vivos a nivel O nacional. sea, tú de entrada tú lo ves, dices, ¿tú cómo puede ser que te metas los domingos y los días de fiesta ensayando, trabajando? Digo, pues mira, pues es un sitio donde da una paz, un sosiego y una magia que tiene, porque San Miguel tiene magia. Escucha las tórtolas, profundiza en los aromas de la primavera, el romero, el azahar, cuando está en florecimiento. Paseas por esa gran avenida, el agua, el sonido del agua, con esa fuente del Tempus Fugit, el arte, contemplando la arquitectura elevada a los cielos de esos grandes panteones. Dice, ostras, ¿esto qué es? Es medicina para el espíritu, como se dice. Es un sosiego. Y además es un sosiego que se dio a conocer, entre otras cosas, en esa noche en blanco, y un sosiego que se ha dado a conocer en las noches en joven. Concretamente, hay dos participaciones sí, de la mira, noche joven de 16 a 35 años, estamos hablando. correcto. Ahora, este viernes, el día 2, es la segunda parte de la Noche de la Juventud de Primavera, en donde se llama Tiempo de Misterio y en donde llevamos la historia de 4 personajes cuyas causas de fallecimiento aún siguen siendo un misterio y bueno, y se ha completado con rotundo éxito, ¿no? Es verdad que llevamos bastantes líneas de trabajo a seguir. La noche joven tuvo 2 participaciones, una en abril y esta Ahora. que viene ahora, para informar a todas aquellas personas que nos estén viendo y que nos vean a lo largo de las diferentes reposiciones, decirles que pueden, a través de vuestra página web, que se Sí. redirige, o la propia página del Ayuntamiento de Málaga, el área de juventud. del área de juventud, para inscribirse, porque es necesaria una inscripción. Sí. Y allí podrán rellenar el formulario, inscribirse, porque también hay un número de plazas limitadas, ¿no? Sí, Y todo lo podrán llevar a través de la página del ayuntamiento, incluso la propia de Eventos con Historia. efectivamente. Estamos hablando de la página de eventos, era Eventosconhistoria.com. se redirige y, importante, el DNI será pedido Sí, a toda aquella persona a que la entre, entrada. y después alguien estará pensando, bueno, si es de 16 a 35 años, los menores de edad tienen que tener un permiso paternal, Paterno. ¿no? Sí. O del tutor, en su caso, que rija, y como todos hemos pedido los permisos, bueno, esas cosas antiguamente tampoco se pedían mucho, íbamos a todo, pero ahora sí es necesario un permiso. Porque tienen un seguro en el caso de que algún tipo de, no sé, alguna piedra, algún tipo de, no sé, lo que pueda ocurrir en una senda nocturna. Pero es siempre para cuidarnos en salud, nunca mejor dicho, de que todo esté bajo control, bajo una legalidad, para que no sea cualquiera que entre, cualquiera que entre, pero que esté inscrito y registrado en los listados que tenga el área de juventud. Iba a decir que es complicado caerse a un panteón, un Bueno, nicho, pero... yo no, yo no. Oh, hay que ver, año 2005, cuando uno lo padece en sus carnes, amigo mío, aún tengo marcada la frente, ¿eh? Cuando me clavé una lápida. Hay que decirles que Eduardo, en su investigación y en la realización de su parcela de fotógrafo, pues realizando una fotografía a la paloma, fue al nicho, Sí. a los columbarios de la paloma, En el año 2005. o al panteón de la paloma, pues hubo un deslizamiento y llegaste a De Profundis totalmente. Me salvé por los muertos, como tú sabes, que gracias a los muertos... Caer en esqueletos. Sí, en No es huesos muy que bueno, estaban... pero- Aquí los compañeros se están partiendo. Pero es que, vamos a ver, es que uno va haciendo un reportaje, se despeña la escalera, te caes hacia adelante, te clavas una lápida en la frente y de ahí rebotas al suelo. El suelo está hablando de 6,90 metros. No estamos hablando de ninguna tontería. Y uno ve de cerca lo que veo de cerca. Entonces, claro, cuando caes y caes en algo muñido
Y dice, ¿y eso por qué es? Digo, mira, hijo, yo no sé lo que era, ¿eh? Hasta que cuando me llevaron al hospital, pues el médico me vio, me inspeccionó y me dijo, ¿usted viene de una obra? Digo, ¿una obra por qué? Dice, es que usted tiene un polvo gris como cemento. Digo, no señor, esos son cenizas de muertos. El hombre y todo el mundo se me quedó mirando como un bicho de feria y dice, ¿cómo? Y le expliqué, y tiene mi historial del accidente que tuve y bueno, todo el mundo cuando me ve y lee el historial se queda mirándome, dice, este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Me caí sobre los muertos y los muertos me salvaron. Ahora se cuenta con cierta alegría, Sí, no, pero en su momento fue... durillo, ¿eh? Pero es verdad que hasta ha llegado hasta tal punto tu ansias de investigación No me hables. que has podido dar hasta la vida por esa investigación Por eso precisamente en el cementerio. San Miguel para mí es algo personalmente muy importante. Me ha redescubierto como persona, me ha reciclado como historiador y me ha cambiado mucho la vida en cuanto a trabajo y en cuanto a ilusión. Y sobre todo con el equipo que llevo detrás, ¿eh? Porque estamos hablando de cerca de 80 personas, ¿eh? Conmigo, ¿eh? Que esto no es una exageración, ni te lo pongo para el libro Guinness de los récords. Porque si metemos músicos, bailarines, poetas, actores, es que maquilladores, peluqueros, diseñadores de vestuario, va sumando, más de 80 somos, ¿eh? Hemos dicho el 2 de junio, Sí. la próxima Este viernes. intervención este viernes. La inscripción es desde el 31 de mayo hasta el mismo 2 de junio. Desde el miércoles. Desde el miércoles se podrán inscribir, los podrán ver a lo largo de toda esta semana y saber que a partir del 31, de este miércoles, de esta semana, hasta incluso el 2 de mayo, las plazas se ocuparán, evidentemente, y solo quedarán aquellas pues que la persona que la haya reservado Sí. no haya podido ir y en 10 minutos, si alguien acude y hay una plaza, pues la podrá... No somos malos a la hora de recepcionar a personal. Al contrario, somos muy flexibles. Además hay un tiempo Siempre. de espera hasta llegar a que el horario es escrupuloso, pero también hay a la entrada pues cierta flexibilidad. Siempre. Que el que llegue Y yo 5 le minutos más tarde no se va a perder le nada. invito a que vengan porque tenemos un concierto de piano de Beethoven, música en directo de violín por las calles del cementerio, puesta en escena muy sui generis de un presidente de Málaga que mataron, Rodríguez López, de Antonio Rodríguez, ¿no? Antonio Rodríguez, que ficha a Liberty, para los que les gusten el mundo del fútbol, de una niña que muere de tuberculosis, como Carolina Rubio, de un barco que se desconocía por completo ese gran golpe de mar en el Florida, que murieron un miércoles santo de año 31 más de 50 personas, y que por supuesto de un gran aviador, Felipe Courtier, que fue uno de los primeros pilotos que mueren en acciones de acrobacia aérea aquí en el tiro pichón. O sea, es algo llamativo 100%. Y esos personajes los vamos a conocer con algo que ustedes habéis puesto, y nunca mejor dicho, en escena, porque cuando se dice visita teatralizada, Sí. es que evidentemente se sigue un circuito, un camino, y en ese camino nos vamos a ir encontrando una serie de personas que primero nos van a invitar a caminar por Es por decir, una senda, ¿no? Mira, cuando tú entras allí, lo primero que te vas a encontrar que ya el siglo XXI desaparece, porque lo que te recepciona no es un personaje de nuestra época, sino del siglo XIX, vestida a la usanza antigua. Eso ya de entrada, eso para entrar en calor. Se llaman las guardianas de la memoria, en este caso en tiempos de misterio. Son dos y te van llevando por distintos rincones del cementerio, ¿vale? Hasta que llegan a unos emplazamientos donde ese personaje aparece. Y luego al final llega a una sala que se llama de duelos, que era la sala del famoso cabezazo, por aquello de la genuflexión ante los dolientes del difunto, y que se ha convertido en una magnífica sala multiuso, donde se proyecta un PowerPoint con documentos gráficos y reales de esos personajes. Luego la gente va a poder verificar que todo lo que hemos dicho es verdad. Nosotros no inventamos nada, absolutamente nada. Es veraz. Ha quedado el gran edificio que la gente puede ver en ese parque, ahora reconstruido parque, ese edificio, ese panteón de los Heredia,
que era después la iglesia que servía para las celebraciones de los malagueños y de todas aquellas personas que morían en esta tierra, además de la veneración del cuerpo y de las 24 horas que tenía en el cuerpo sobre lápida, que entonces el cuerpo estaba sobre mármol, una losa que todavía existe. Están las losas, y la gran capilla era la de los Heredia, donde se realizaban misas. Entonces no había tantas salas, ni tanatosalas, ni había nada, sino eran simplemente 2 o 3 veladores y una sola iglesia para todo el mundo, que hay que hacerse también un poquito de ejercicio de lugar y de saber dónde estaba, porque evidentemente era la de los Heredia, en su momento solo era como panteón de los Heredia, privado, pero después tanto la iglesia como el municipal la convirtieron en eje central de ese panteón, junto con lo de los Larios, los otros panteones, pero ese muchas veces queda, en la puerta sí que aparece la referencia a los Heredia, y en ese círculo y en una parte del San Miguel, no todo el San Miguel, realizáis toda la teatralización y vais llegando, y después los personajes son los que hablan, y los que de alguna manera actúan. Pero personajes hasta configurantes con otros actores, ¿eh? O sea que a lo mejor hay uno, a lo mejor hay 3 para representar una parte de ese personaje. Ahora estamos trabajando, concretamente nos vamos ahora después de esta entrevista para allá, lo que vamos a hacer para el día 16 de junio, y bueno, pues casi 20 personas, para hablar de 5 personajes. O sea, no estamos hablando de que son monólogos, no. Cada uno tiene un porqué y han sido seleccionados para mostrarte algo diferente, algo distinto. Incluso hay veces que se salen del diálogo habitual o del preparado, por decirlo de alguna manera, y crean una serie de... Interconexión con el público. Exactamente. Si un actor no interconexiona con el público en el teatro primitivo, no es actor. Un actor tiene que oler, sentir, palpar cómo el espectador te mira, te siente, te vibra contigo. Y entonces tiene que comulgar con ese espectador. Si no, caeríamos en la típica recitativo de memoria que a mí no me conduce a nada. Por eso cuando nosotros hablamos y nos metemos en el papel, cada pieza, cada vestuario, cada indumentaria mejor, pues es como parte de tu cuerpo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Yo confío en ellos plenamente. De hecho, yo voy incluso a verlos, porque poco le puedo corregir, porque son auténticos maestros. Y muchos de ellos se han iniciado en el teatro con nosotros, Y digo, vaya, cómo han ido evolucionando. Se traspasa la que llaman esa puerta entre la escenografía que se confiere entre el que representa la obra y el que va a ver la obra. Hay un traspaso de ese pared que dicen en el teatro, de ese muro, y se traspasa muchas veces. No se interacciona de una manera en el que se le explicite algo al que está allí, sino simplemente se interactúa Participa con él, solicitarle nada. No, además que no tienen que pasar vergüenza ni fatiga, para nada. O sea, tú estás allí y lo ves de una forma tan natural que no te provoca ni corte, ni vergüenza, para nada. Tú ayudas a ese personaje, tú formas parte de la acción. Y ahora estamos diciendo que volvéis y que vais a seguir durante este verano. En el verano tenemos ya las segundas noches de verano del San Miguel, la segunda edición. Son 4 noches, una por mes. La primera al 16, dedicado a los pioneros, como hemos comentado. La segunda salta al 29 de julio, dedicado a la sociedad. La tercera, el 26 de agosto, dedicada a el tema de las artes. Y por último, estamos ya en el día de San Miguel, el 29 de septiembre, que donde vamos a dar a conocer los grandes filántropos, los grandes mecenas de corazón, no de bolsillo, que entregaron mucha parte de su vida en beneficio de los demás. Eso va a impactar, prevengo siempre. Sobre todo es una novedad principal, que habéis cambiado los personajes con respecto a la primera edición. Todos nuevos, son todos nuevos, todos. Con lo cual estamos viendo que es una nueva interpretación, nuevos personajes, nuevo vestuario, todo. nuevos peinados, todo nuevo. No me hable, que es una locura.
Con lo cual, y ya lleváis no solo la preparación de eso, sino la reedición de, como hemos dicho, la Noche en Blanco, la participación en la Noche en Blanco, Mira, la Noche de San Juan, las noches de la Juventud. Con este año, cuando acabemos la visita de verano, podremos haber dado vida pues más de 60 o 70 personajes, ¿eh? Eso no lo hace nadie. O sea, nosotros acabamos agotadísimos porque un esfuerzo titánico, 70 personas, 70 diálogos, eso es mucha tela, ¿eh? Pues vamos a hablar de esos personajes, vamos a conocer alguna cosilla más, pero antes nosotros vamos a hablar de otros personajes, de los que tenemos en los escaparates, que siempre es bueno también verlos. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. El INFE, en colaboración con Diario Sur, convoca la 15ª edición de los Premios Junior para Empresas. Podrán optar las empresas constituidas a partir del año 2015. 7.000 euros esperan al proyecto ganador. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de junio. Infórmate en la web infemálaga.eu. Ayuntamiento de Málaga. Premiamos tu imaginación. Málaga funciona. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Yo he estado 40 años trabajando en un banco. Cuando ha llegado la crisis, se ha acabado el trabajo. Es algo que vas pensando, es algo que sabes que quieres hacer. Pues al cabo de un año decidí ayudar a los demás. Conocí a gente que trabaja en La Paz y me dijeron, no te preocupes que te presentamos a una buena ONG para que colabores con ellos. Y aterricé en la asociación contra el cáncer. Una habitación, una pareja, 40 y tantos años los dos, abrazados llorando. Esto lo vamos a superar entre los dos. Y al final sales sintiéndote mucho mejor persona que cuando entraste. Hay muchos pacientes que efectivamente les cambia la vida el que exista la ECC. Vosotros imaginaros que eres un paciente que no tiene ningún recurso, que los hay. O sea, que no se pueden pagar las medicinas, que no se las pueden pagar literalmente. Hay pacientes que si no existiera la ECC no saldrían de casa. El cáncer, una de las consecuencias que tiene es la caída del pelo. Si no puedo comprar medicinas, es que si no puedo salir de casa, si no voy a salir de casa, es que mi situación personal va a ser mucho peor. No me quiero olvidar el tema de la investigación. Es que si no existiera la investigación, acompañamiento, guía, facilidades, aprendes a vivir y vives con los demás. Y volvemos de estos anuncios y lo hacemos con el mayor de los anuncios que nosotros tenemos en esta casa, que no es otra cosa que esa pantalla AMOLED, que es a disposición de este sistema Android que se incorpora a los teléfonos Wico, a los smartphones, a los teléfonos inteligentes que pueden adquirir llamando al 1650. Saben, como les decimos siempre, que todas las características técnicas se les informará por parte de un técnico de esta casa, así como la forma de pago, realizando el mismo en un solo pago o fraccionando el mismo para tener estos smartphones inteligentes donde acudir al correo diario, a toda la información en base a las notas, a los archivos
a toda la documentación que puedan incorporar a los mismos, a la edición, reedición de archivos de audio, de vídeo, la realización de los mismos por su cámara frontal y trasera, la incorporación de las APP que pueden realizar en estos teléfonos terminales, con lo cual tendrán en sus manos pues toda la última tecnología a su alcance. Las características, muchas más de las que yo les digo, siempre llamando al 1650 e informándose de las mismas características de ellos y de las formas de pago, así como del precio final que tienen estos terminales, que son los que esta casa pone a su disposición para que tengan la última tecnología en sus manos. Wico. Así pues, nosotros volvemos, como siempre también, a encontrarnos con ese vocabulario, con ese lenguaje, con esa forma de expresarnos tan particular, que quedará también reflejada a lo largo de la programación de verano, de otra manera, expuestas de otra manera, pero saben que aquí pues siempre intentamos traer una palabreja, una palabra, una expresión malagueña, o por lo menos que decimos en Málaga y que muchas veces compartimos con Andalucía y con el resto de España, y otras veces son nuestras, tan nuestras, que las hemos incorporado en nuestro vocabulario. Así pues, sepamos de qué palabra estamos hablando hoy. Se dice en Málaga que cuando alguien no está bien, cansado, lento y fatigoso, está aplatanao, y la palabra viene a asimilar aquellas cuestiones que tienen que ver con la color amarillenta o la curvatura del fruto, al igual que la persona parece agachada. En definitiva, ese estar apático que en Málaga denominamos sin D, aplatanao. Pues ya lo saben, el aplatanao que lo utilizamos muchísimo. Quien no está aplatanado nunca es nuestro invitado de hoy, don Eduardo Nieto, historiador del arte, al que hemos saludado anteriormente, que nos ha venido a hablar pues de todos aquellos eventos que tienen que ver con la historia, con vuestra historia en particular, de prácticamente una compañía teatral. Sí. Se puede considerar, es una empresa que además de esas representaciones que hemos estado viendo en el cementerio de San Miguel, también os dedicáis a representaciones que tienen que ver con las épocas clásicas de la historia, y podéis realizarlas en aquellos recintos o en aquellos lugares donde se os contrate y representar pues toda una serie de acontecimientos, ya no solo de acontecimientos, sino realizar un protocolo en torno a una fiesta privada, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ser una representación teatral, sino una parafernalia para darle a un boato especial a una celebración que yo quiera hacer en mi casa, por ejemplo. Tú, por ejemplo, si quieres hacer un cumpleaños romano, pues yo te lo monto. O si quieres, mira, yo quiero tener una fiesta de bandoleros. O quiero, por ejemplo, que me aderece una velada como los años 20, tipo Charleston. Se hace. Tenemos hasta 9 temáticas distintas. Desde Grecia y Roma, Egipto también, pasando por la Edad Media, el tema árabe, el tema del Renacimiento, Cervantes y compañía, el tema del siglo XIX, la elegancia exquisita del romanticismo y, por supuesto, los años 20. Y todo eso en pinceladas para que lo vea el gran público, lo habéis hecho alrededor de todas las representaciones que hemos estado diciendo antes, pero ustedes habéis llegado a hacer autos de fe, representaciones de la pasión de Cristo en diferentes. ¿En qué estáis metidos ahora, Eduardo? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver que nos va a asombrar y que vamos a decir, esto no se ha hecho antes? Hay uno que personalmente llevo ya varios años pensándolo, cómo hacerlo y cómo desarrollarlo. Ese algo se llama Coliseum, ¿vale? Es un proyecto que ha ido madurando poco a poco, hasta que le hemos dado forma. Se trata de la representación de un gran teatro romano, un anfiteatro romano, en donde se interrumpe la acción del anfiteatro para dar paso a ciclo de la pasión de Cristo. Ahí intervienen 2 elementos clave. Evidentemente, el Ayuntamiento de Carratraca, porque donde se puede hacer es en la gran plaza de piedra que tienen excavado en la ladera de un monte, junto con la Asociación de la Pasión de Cristo, que es de allí, y una hermandad que va a celebrar pronto el centenario,
que tiene que ver mucho con el elemento romano, que es el santo traslado. Bien, ahí se dan citas, bueno, pues desde gladiadores, bailarinas, aves rapaces, caballos, centuriones romanos, centurias romanas, pueblos judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un espectáculo dirigido al gran público para que vean y sientan lo que era el mundo romano, pero mezclado con el tinte de la historia de la pasión, inscrita dentro del contexto de la Jerusalén de Poncio Pilato. De ahí se trata, ni más ni menos. ¿De qué fecha más o menos estaríamos hablando? La fecha concreta definitiva, 22 de julio de este año. Dirá, y en tan poco tiempo, digo, mira, poco tiempo es verdad en preparativos, pero llevamos masticando 2 años atrás. O sea, esto no es una cosa que venga de la noche a la mañana, sino que se hace meditadamente y vemos que la fecha era la idónea, por eliminación. Ahora es imposible. En agosto la gente en feria piensa en feria. Septiembre el ciclo cofrade, con las cofradías como la Victoria, todos los triduos, etcétera, salidas extraordinarias, por ejemplo. Octubre, mes del Rosario. Noviembre la gente empieza a pensar en Navidad. ¿Con qué te quedas? Es que no nos queda otra. Y después, aunque el clima es muy benévolo en Málaga, como todos sabemos, también hay que ajustarse para que la práctica de esta teatralización tampoco interfiera en lo climatológico. No, es fundamental. Yo podría haber ya llevado esto en primavera, pero ¿quién me garantiza en primavera que pueda caer una tromba? Que puede caer, que esto es imprevisible. Y luego, aparte del gran público cofrade, pues no podría verlo esto durante la Cuaresma o en Semana Santa, porque está todo el mundo involucrado en las hermandades de aquí. Entonces, es una forma de llevar la teatralización de una pasión fuera del contexto de la Semana Santa a un calendario más familiar, ¿no? Más placentero, más veraniego. ¿De cuántos personajes, actores, actrices estamos hablando? Pues mira, llevamos 50 romanos, más el pueblo, más de 100 y pico de personas. Pero no es la cantidad. Aquí cuando todo el mundo dice, vamos a hacer una representación teatral con tanta gente, no se piensen en el número, se piensen que cada uno tiene una parte fundamental. A lo mejor pueden ser 90, 100 personas en total, pero todas estudiando que sea, ¿cómo te diría yo? Gladiadores. Yo podía traer una legión de gladiadores, llevo 4. Bailarinas, llevo 3. Así, desmenuzadamente. Es decir, todas cumplen una función, no es la cantidad, sino que el público se quede con pinceladas de lo que era, en este caso, la cultura romana. De eso se trata. Y eso, para estar atentos, repite la fecha. 22, los 2 patitos, como se dice vulgarmente. 22 de julio. De julio, pasada bien del Carmen. Horario de vespertino, de tarde, a 8 de la tarde, y en un par de horas cubierto. No queremos que sea algo dilatado en el tiempo, por aquello de que queremos que la gente se quede con ganas. Entonces, tenemos 2 fechas de inscripción. La que viene del 2 de junio próxima, tenemos las noches de verano, la segunda edición de las noches de verano, y tenemos esta incursión en una escenografía romana y en una visión desde Poncio Pilato. Correcto. El 22 de julio en Carratraca, que también se podrá informar a través de la página web de Eventos con Historia. Haremos una presentación. Estamos diciendo que lo estamos diciendo en primicia, que hasta ahora nunca no se sabía nada. Mira, nosotros dentro de en breves días vamos a presentar la obra, que es de Concepción Quesada, Conchi Quesada, y creo que va a impactar, va a impactar porque es simple pero profunda. Estás hablando de la cartelería que va a acompañar publicitariamente toda esta obra, para que aquella gente que quieran pues puedan inscribirse o puedan ir a Carratraca o puedan informarse tanto en Eventos con Historia como en la propia página del ayuntamiento, la municipal. Carratraca estamos hablando de 35 minutos en coche, ¿vale? Nos van a habilitar zonas de aparcamiento, que eso es importante, ¿vale? Para que todo el mundo pueda desplazarse. Tiene una capacidad limitada, porque si no adulteraríamos en la masa, adulteraría un poco lo que es el respeto a lo que van a ver, y yo creo que las personas que se puedan desplazar, les puedo garantizar que van a quedarse con un mensaje impactante.
Bueno, y que se puede pernoctar y se puede hacer noche en Carratraca perfectamente y visitarla Ahí es la zona de y degustar su gastronomía. Y la fonda de Doña Pepa. Exactamente, que Carratraca da para mucho, aparte del balneario, sí, da para mucho más de estar, de visionar un pueblo de la provincia del interior de Málaga y después ver un espectáculo, una teatralización y una obra que no vamos a poder ver normalmente en otros escenarios. Estamos muy acostumbrados a las obras de teatro en Mérida, en otras ubicaciones de España, pero es verdad que y es cierto que es muy satisfactorio encontrártelo aquí en la provincia de Málaga. Hay que citar otro elemento de la provincia que viene, que es Campillos, la Hermandad del Nazareno, que tiene una de las centurias más impresionantes de toda la provincia, con un plumaje en cascos espectacular, ropaje, pectorales repujados a mano, sandalias, armamento que llevan. Es de verdad, es algo que el simple espectador ver eso, dirá, merece la pena verlo. El de Campillo está muy relacionado, se podría comparar con el de Puente Genil, los famosos romanos de Puente Genil y las distintas familias de Puente Genil. Aquí en Málaga también, en Campillo, aunque están pidiendo agua como benditos la población, esperemos que eso se arregle lo antes posible. Pero Campillo tiene una de esas centurias o de romanos. Tienen varias hermandades como la con más sabor. Sí, mira, tienen la de la Vera Cruz, si no me equivoco, la del Niño Chiquito, tiene varias, Pasa que esta fue un contacto que tuvimos con ellos y le puedo garantizar al público que me esté viendo que tiene una connotación muy cercana, para que ustedes lo sepan, a los Armados de la Macarena, muy parecida. O sea, cuando tú lo ves, es impresionante. Cada casco con las plumas de avestruz que lleva, que son obras de arte. Yo me quedé prendado. Digo, bueno, ¿y esto? De padre a hijo. O sea, tienen el concepto de que pertenecer a una centuria romana forma parte de la familia, del orgullo, del honor. Es otro sentimiento que tienen cuando visten de romano. Claro, en ese aspecto funcionan como las sociedades gastronómicas, las sociedades que hay repartidas a lo largo del territorio español y funcionan como una tradición de padre a hijo, como es ya la propia Semana Santa, pero que además tiene un legado, en este caso de vestuario. Y ese vestuario, pues, en algunos casos llega a principios del siglo pasado, incluso del XIX, con lo cual ya no es una tradición, sino que están conservando unos trajes y unos uniformes que le dan una categoría... Que merece la pena ver eso. Nada más que ver esa puesta en escena de más de 20 y tantos centuriones que vienen, más niños, ¿no? Y con ropaje también del Santo Traslado de Málaga, yo os puedo garantizar que es un espectáculo para los 5 sentidos, No me quepa la menor duda. Nadie, cuando llega a ver aquello, tú te puedes grabar, dirás, ¿esto qué es? ¿Ben-Hur? ¿Esto qué es? ¿La túnica sagrada? ¿Esto qué es? Las grandes producciones de tipo Hollywood, en las que yo lo he visto desde pequeñito, y yo siempre soñaba decir, bueno, ¿yo por qué no puedo ver esto aquí en Málaga? Se fue diluyendo, se fue perdiendo, y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? ¿Qué os queda por hacer? Pues no sé, yo ya creo que con esto voy a acabar agotado mi cerebro, Te lo digo, es muy, muy duro, Muy duro porque, bueno, queda un capítulo pendiente que queremos dedicarle al mundo de los niños, el mundo de la teatralización de cuentos, el mundo de la magia de los más pequeños, el mundo de la inocencia, porque a mí me gustaría ser como ese niño que nunca uno quiere crecer, como Peter Pan, y meterse en la mente de esos que te miran y preguntar al niño, ¿tú qué piensas de lo que yo estoy haciendo? Porque es importante también saber la opinión del pequeño. Y el pequeño es el mejor de los jueces. El niño no quiere cosas pesadas, quiere cosas activas, dinámicas, y huye de la monotonía. Aplíquese al resto de las esferas de la vida. ¿O no, don Francisco? Totalmente. A través de estos años que lleváis en escena y en escenografía, ¿con qué personaje se queda Eduardo Nieto de todos los que se han puesto de manifiesto? Con uno que tengo que escribir, y no lo he escrito. Es un reto. Es
son dos personajes que no he escrito aún. Fíjate, te voy a decir el nombre y yo creo que el público se va a quedar quiénes son. Uno, Remigio Verdía, un comandante de la flota de submarinos republicana aquí en Málaga, y Pedro Armasa, un republicano que por su condición sexual tuvo que huir y emigrar a París, y en Francia liberó de los campos de exterminio nazi a muchos judíos y a mucha gente inocente. Son, fíjate, dos personajes que te he citado así, y no lo he escrito aún, porque creo que hay que tener una preparación psicológica muy profunda para poder escribir algo tan importante como fueron estas dos personas que están enterradas, Remigio Verdía, en el panteón de una cofradía, un republicano en una cofradía, para que veas tú que ni tantos fueron, ni fueron tan pocos, ¿vale? Aquí todo el mundo está mezclado y todo el mundo participa. Y el otro está enterrado su padre aquí, Pedro Armasa. Entonces, creo, fíjate, sin haber hecho nada de eso, los que me pueden impactar. Precisamente hace pocas semanas hablábamos de ese submarino C3 en las costas de Málaga, frente a las playas del Palo, y hablaba, una de las características que se comentaba era que los familiares, cuando de alguna manera recuperaran esa historia familiar que tenían, lo primero que querían hacerle era una misa. Y algunos decían, bueno, una misa, es que eran todos de misa, todos los soldados que perecieron en ese submarino del republicano, eran todos de misa y todo, y muchas veces se confunden las cosas. Correcto. Y es lo primero que pidieron, realizarle una misa a todos. Pues parece genial. Y esto Remigio fue el que investiga la Armada Republicana qué pasó ahí. Y entonces era dibujante y dibujaba siluetas de barcos interesantes. Y yo creo que es una asignatura pendiente de devolver la memoria de estas personas anónimas, hoy en día, y que tanto dieron por los demás, ¿eh? Es importante tener en cuenta. Y de los que ya hayas escrito, se hayas representado, ¿con cuál te quedaría? Son muchos, ¿eh? Desde el doctor Gálvez, que emociona, pasando por uno que me trae el recuerdo de mi madre, el inventor del ceregumil, Bernabé Jiménez, que creó un jarabe de esto que todo el mundo cuando éramos chiquitinos nos lo daban para abrir las ganas de comer. Pues sale el 16 de junio. Y curiosamente le hemos dado el texto a la familia y a la empresa de ceregumil y nos han dado la enhorabuena. Digo, quiero que lo veáis, ¿qué os parece? Y en pocos minutos se puede decir todo, ¿ves? Lo que te digo, el espíritu del niño, agilidad, creatividad y que no te aburra. Esa es nuestra consigna, que te lo pases bien, que te diviertas. Pues yo creo que en pocos minutos, o en una hora casi, hemos complementado todo aquello que tenga que ver con eventos con historia. Agradecerte siempre, Eduardo, tu presencia y el poner de manifiesto la historia de Málaga a través de esas representaciones y de esa forma tan peculiar de hacerlo. Y nos vemos en San Miguel, en Carratraca, en junio, en julio y durante todo el verano. Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos han apoyado, fíjate, del Colegio de Administradores de Fincas, Colegio Médico y sobre todo, aparte la Fundación Málaga en esta ocasión, Animal City, a toda esta gente, el Museo del Avión, de los aeronaves, que nos han prestado piezas para representarlas, de tanta gente que nos han colaborado, pero sobre todo me quedo con lo último. Parcemasa, vuelvo a repetirte, es la empresa que nos ha abierto el corazón, que nos ha abierto una sonrisa y sobre todo que nos ha abierto a nosotros la posibilidad de ser otras personas gracias a ellos. Desde aquí nuestro aplauso y que por favor no lo vean como un cementerio quieto y muerto, sino algo vivo y que palpita día a día. Pues así quedará, agradecerte y nos vemos en Málaga y nosotros nos vemos en la programación. Estén atentos porque vamos a traer a muchos personajes, mucho vocabulario, muchas historias y mucho que contarles aquí en PTV, en este canal que siempre se hace a Málaga. Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan han patrocinado este programa.